Los personajes son un factor importantísimo en una novela. Suelen ser bastante difíciles de crear correctamente y es un factor muy importante que muchas veces los autores nos tomamos demasiado a la ligera. Así que en este vídeo voy a explicarte cómo hago yo para crear a mis personajes. Bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo literario. Hoy vamos a hablar sobre personajes. Personajes vistos desde el punto de vista del escritor. En concreto os voy a enseñar bajo mi experiencia cómo crear personajes correctamente. Lo que sería cómo hacer una ficha de personaje completa. Desde los aspectos básicos hasta los aspectos más profundos. Y es que los personajes son vitales para nuestra novela. Pues si no hay buenos personajes bien construidos, trabajados y desarrollados, es imposible hacer una buena historia. Porque una buena trama se retroalimenta de unos buenos personajes. Hay muchos factores que componen una novela y están todos enlazados entre sí. Es cierto que dependiendo del tipo de escritor os vais a encontrar a autores que desarrollan mucho más los personajes en un inicio previo a escribir la novela y habrá otros autores más aventureros que desarrollarán lo básico y se lanzarán a la aventura. Es muy importante que tengáis una plantilla de personaje. Una plantilla en la que os preguntéis ciertos datos, por así decirlo, a modo de cuestionario y uséis para todos los personajes. Pueden ser el nombre, la raza, la edad, hay muchos aspectos. En este vídeo lo que quiero contaros es cuáles son esos bloques en esas fichas de personaje que utilizo yo para que no se me escape absolutamente nada. Y siempre empiezo por lo mismo, por la información básica, algo sin lo cual ningún personaje puede estar en mi novela. Siempre tengo que conocer esta información. Aquí tendríamos el nombre del personaje, el apodo si lo tuviera, la edad del personaje que puede ser un número o puedes poner simplemente si es un niño, si es un adulto, si es ya un anciano, el género de personaje, aunque muchas veces dices el género, ¿para qué lo voy a apuntar si me lo sé de memoria? Pero luego en tu novela de fantasía lo mismo tienes nombres muy parecidos y además muy raros, como Kalen, por ejemplo, es un personaje que aparece en Proyecto Amanecer, en mi nueva novela, que puede servir tanto para un chico, una chica, cualquier tipo de género que tú quieras plasmar. Y también en esta información básica pues iría la raza, que obviamente para una novela de fantasía tiene mucho sentido. Este bloque yo lo considero vital. A continuación vendría un bloque bastante grande y bastante importante en el que solemos cometer los autores bastantes incoherencias, y ese es el aspecto físico de nuestro personaje. Aquí tendríamos pues una descripción general, color de piel, de ojos, el cabello, si es musculoso, si es alto, si es bajo. Luego en este bloque también tendríamos las características que distinguen a nuestro personaje físicamente, si le falta un brazo por ejemplo, o si tiene cicatrices, incluso si tiene tatuajes, pendientes, cualquier distintivo que a lo mejor sea menos común con el resto de personajes. También aquí podemos incluir la vestimenta, y la vestimenta obviamente en un personaje pues puede variar, sobre todo si estamos hablando de una novela de fantasía, que es lo que solemos tratar aquí en el canal, en el cual nuestros personajes pues hay veces que llevan armadura, otras veces llevan trajes invernales, por ejemplo, o vestimentas más de andar por casa, más ligeras. Todo detallarlo en esta sección. Dejando atrás el físico, muy importante a la hora de describir, vamos a pasar a la personalidad de nuestro personaje. Este bloque es el que va a dar profundidad a nuestro personaje. Aquí vamos a pasar de tener un personaje básico a tener un personaje ya un poco más desarrollado, un poco más único y diferente a los demás. Por ejemplo, aquí vamos a enumerar los rasgos clave de la personalidad de nuestro personaje. ¿Es valiente el personaje? ¿Es reservado? ¿Es sarcástico, gracioso, chismoso? ¿Cuáles son sus principales cualidades y cuáles son sus defectos? Muy importante. Si esto no lo tenemos bien decidido desde un inicio, al final lo que vamos a crear son personajes básicos o personajes que cambien muchísimo de estado en la novela y que esto haga que el lector se desvíe diciendo si este personaje era de una manera, ahora es de otra y tampoco ha pasado nada para que cambie. Por eso es importante tener esto bien en cuenta. Por supuesto, en este apartado también irían los miedos y las fobias de los personajes. Todos tenemos miedo de algo y es importante tener claro cuáles son los miedos de nuestro personaje, porque así vamos a ganar muchísima riqueza en situaciones, por ejemplo, si nuestro personaje sufre de aracnofobia y hay en un tramo de la historia en el que tiene que pasar en un bosque encantado en el que hay muchas arañas, pues veremos cómo ese personaje tan valiente sufre tanto y lo pasa tan mal. Eso da riqueza a la historia. Aparte de los miedos, pues también tendríamos, por otro lado, los deseos y las motivaciones. Un personaje vacío es aquel que no tiene ni deseos ni motivaciones. Por lo tanto, nuestro personaje, cuanto más protagonista, más principal sea, mejor trabajado tiene que estar este aspecto. Obviamente, si es un personaje
personaje secundario que entra y sale muy rápidamente de la novela, pues estas características, estos aspectos tan profundos, no hace falta que los tengamos tan trabajados. Tenemos que usar la lógica y comprender cuáles van a ser nuestros personajes principales, cuáles van a ser los secundarios y cuáles van a ser ya terciarios o prácticamente solo mencionados. Aquí en la personalidad también podríamos incluso poner las habilidades de nuestro personaje, las habilidades y las debilidades, por supuesto. Es débil al fuego, es muy hábil con la espada, definirlo un poquito. Y también los valores del personaje los podríamos incluir también en la personalidad. Es un personaje con un código moral muy estricto, por ejemplo, o es un personaje al que le importa cierta persona, o cierto animal, o es dependiente. Como veis, la personalidad es un campo también muy profundo en la ficha de personaje. Por supuesto, pasando al siguiente bloque, debemos conocer la historia general del personaje, cuáles son sus raíces, qué elementos han ido moldeando su historia hasta llegar al día de hoy. Aquí en su historia también podemos hacer mención a quiénes son sus familiares o sus seres queridos, los que están y los que ya no están, también el vínculo que tiene con otros personajes, cómo son sus relaciones, tiene amigos, ha tenido romances. En su historia, obviamente, si nuestro personaje, por ejemplo, es ya un adulto, también debemos conocer dónde se educó, dónde estudió, se entrenó, es un gran guerrero a lo mejor y se entrenó en algún lado. ¿Dónde? ¿Cómo fue ese entrenamiento? Y algo muy importante de la historia de nuestro personaje, ¿ha habido algún evento traumático? Nuestro personaje era antes de una manera y ahora es totalmente de una forma opuesta. Sí. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? ¿Es nuestro personaje oscuro, pero no nació oscuro? ¿Qué ha pasado? La historia es un punto, a mi modo de verlo, muy importante. Sobre todo si quieres escribir una gran obra de fantasía. Un bloque importante, aunque un poco menor de contenido. Las relaciones. Las he mencionado antes brevemente y ahora hacemos un poquito más de hincapié. ¿Con quién se lleva bien este personaje? ¿Cuáles son sus amigos y cuáles sus aliados? Lo mismo para sus enemigos y sus rivales. Por poner el ejemplo de Harry Potter, tenemos a sus amigos, Hermione, Ron, por ejemplo, pero también tenemos a profesores que le caen muy bien, a Hagrid, a Albus Dumbledore, con los cuales tiene otro tipo de relación. Al igual que con sus enemigos. No es el mismo enemigo Draco Malfoy que Lord Voldemort. Son enemigos, por así decirlo, rivales con distinta relación. Aquí en relaciones, por supuesto, también los intereses amorosos. Algo a mi modo de verlo que una novela de fantasía siempre debería tener. Ya no entro si en mayor o menor medida, pero a mí me gusta bastante la romántica, por eso en la fantasía me gusta mucho que haya toques de romance. El bloque que viene a continuación es necesario si nuestro personaje es un guerrero o quizás un mago, y es que este es el bloque de habilidades y capacidades. Habilidades, por ejemplo, en combate. ¿Cómo lucha? ¿Es ágil? ¿Le gustan las armas ligeras o las armas pesadas? ¿Qué tipo de armamento suele utilizar? O por el contrario, si es un mago, ¿con qué va? ¿Con un báculo? ¿O va con un cetro? ¿O utiliza anillos mágicos? Aunque sea un guerrero, también puede tener habilidades mágicas. ¿Las tiene tu guerrero? Pregúntatelo, es importante. La magia es importante en la fantasía, aunque como decía George R.R. Martin, un exceso de magia se puede cargar toda tu historia de fantasía. Pero porque un personaje puede hacer magia, un poquito, siempre es un toque muy atractivo. Esto lo tendríamos en cuenta en este bloque, sobre todo si esa magia la utiliza para combatir, ya sea para atacar o defenderse. Y por último viene un poquito la información adicional, que esto sería toda idea que se nos ocurra que no hayamos metido en los bloques anteriores. Como por ejemplo, ¿cuál es el rol de nuestro personaje en la historia? ¿Es muy protagonista? ¿Es un salvador? ¿Es el enemigo oscuro del mundo? ¿Quién es? Y sobre todo, importante, si ya lo conocemos, ¿en qué se va a convertir? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál va a ser su arco de desarrollo? Aquí también podríamos poner si el personaje tiene alguna manía o algún hábito extraño, o dice ciertas frases típicas, o tiene ciertas muletillas, peculiaridades. Y este sería el bloque que cerraría la ficha. Una ficha que esto no quiere decir todo lo que os he contado que lo haga así todo el mundo. No, esta es mi experiencia, así lo hago yo. Si hay algo que no hago y que vosotros hacéis de forma diferente, me encantaría que me lo dejarais en los comentarios. Normalmente yo a mis personajes, aunque no es a todos, suelo añadir una especie de nota de autor al final de la ficha. Por ejemplo, para el caso de que yo recuerde o me guste recordar qué es lo que me inspiró o quién me inspiró para crear en este personaje. Me fijé en algún amigo, en algún familiar, en alguien que he visto por ahí en la cafetería. Ya sabéis que yo soy mucho de escribir en la cafetería los fines de semana. Y por ahí pasa mucha gente y muy peculiar. A lo mejor yo que sé, estoy escribiendo o lo que sea y veo a un abuelo, por ejemplo, tomándose un café y me inspira para crear un mago, aunque sea en apariencia, por lo que sea. No sé, es un ejemplo, una curiosidad que yo siempre suelo anotar. Estos son pasos básicos, rápidos, que os he querido contar por si estáis empezando a crear vuestra historia y no sabéis muy bien cómo desarrollar los personajes. Porque yo cuando empecé en la escritura, pues a mí me pasó. Yo era un culo inquieto y ya quería ponerme a escribir sin saber ni siquiera lo básico de los personajes. Y así cometí errores y fui aprendiendo poco a poco.
Espero que este vídeo os sirva de ayuda, tanto a los que estáis empezando como a los que ya lleváis tiempo, porque siempre se puede mejorar y al final la intención de estos vídeos es compartir un poco entre toda la comunidad y decir, ostras, este autor, por ejemplo, este escritor, mira, me ha dicho esto, yo no lo sabía o no lo hacía así de esa manera, voy a probarlo, a ver qué tal me funciona. Y lo mismo quiero que hagáis conmigo, que me dejáis vuestros tips, vuestros consejos en comentarios, para que yo también pueda aprender o que pueda a lo mejor probar una técnica diferente, porque también me puede resultar útil. Yo al final es lo que os digo siempre, soy como muchos de vosotros, estoy aprendiendo. Y lo que quiero es seguir mejorando. Así que este ha sido el vídeo sobre cómo crear personajes épicos de fantasía, creo que así lo he titulado. Dale like si te ha gustado y suscríbete si no lo estás para no perderte ningún vídeo literario. Y nosotros nos vemos en el próximo con muchísimo más. ¡Chao!